Buenas noches, mis alumnos de psicología. Les quería contar un poquito dónde habíamos quedado respecto a la ciencia teológica, así no nos insuma tanto tiempo de nuestra clase. Quería contarles un poquito que la ciencia teológica es sabiduría, es una ciencia práctica, es una ciencia especulativa y es la más elevada de todas las ciencias. También en detalle contarles cuáles son las fuentes de la teología. Yo les dejé un material que tiene que ver con los loci, que son los lugares comunes, los lugares desde los cuales se va haciendo la teología, que son 10, ¿sí? Pero generalmente se estudiaban como 4 fuentes de la teología, o sea que las fuentes o loci o lugares comunes, como lo dice Melchor Cano, vendría a ser lo mismo. ¿Cuáles son esos lugares comunes? La Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, el Magisterio de la Iglesia, la experiencia histórica, la razón, la filosofía, lo es también los concilios ecuménicos, lo es también el Magisterio de la Iglesia profundamente con todas sus enseñanzas. Los vamos a ir nombrando de a uno. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita, ¿sí? que no ha sido escrita por Dios, sino por aquellos que han sido inspirados por Él. Los autores inspirados se llaman agiógrafos, que fueron inspirados por Dios a través de sueños, a través de imágenes, ¿sí? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el autor principal de la Sagrada Escritura es Dios y el autor secundario es el hombre. En segundo término, la Sagrada Tradición, que la Sagrada Tradición es la experiencia de Dios, la palabra de Dios no escrita, sino que se ha conservado por diferentes medios. Los medios en los que se ha conservado son la liturgia. La Iglesia celebra lo que cree y cree lo que celebra, es decir, la liturgia es la celebración de la fe, los sacramentos, los sacramentales, ¿sí? Las exequias. Todo aquello que hace a la celebración en la iglesia es considerado celebrativo, es considerado tradición liturgia. O sea que los elementos del año litúrgico, que es cómo se divide el año, no en año calendario ni en días, sino en ciclos, ¿sí? Para nosotros es muy importante, para nosotros los cristianos. De hecho, la celebración es muy importante para la vida del ser humano, ¿no? Que somos seres sociales por naturaleza y que ahora lo estamos sufriendo. Bueno, quería decirles además que otra de las fuentes de la teología es el Magisterio de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia es el Papa y los obispos en comunión con él. El Papa y los obispos en comunión con él conforman un colegio episcopal donde el Papa es cabeza de ese colegio y donde todas las enseñanzas, por supuesto que él va a tener una autoridad especial. La autoridad se la da precisamente ser el sucesor de Pedro, ¿sí? Cabeza de la Iglesia. El Papa es además vicario de Cristo, el Papa es padre de los padres, de ahí la palabra Papa, Pater, do Pater, que sería la expresión latina y la expresión griega de padre. También quería contarles que el Magisterio de la Iglesia tiene la función de acompañar, custodiar, defender la palabra de Dios oral y escrita, ¿no? Por eso es que hay documentos como encíclicas, cartas, documentos, bulas, que van a constituir todo el repositorio de enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Función de sacerdocio, función profética, ¿sí? Y función de gobierno, sacerdotal, profético y real. El Magisterio de la Iglesia define dogmas de fe, ¿sí? Que son no inventos de la Iglesia, sino extraídos especialmente de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Tradición, y lo presenta de un modo actual en el momento que le toca presentarlo, ¿no? Tenemos otra de las fuentes de la teología, que es justamente, y forma parte de la Sagrada Tradición, los padres de la Iglesia, los teólogos y escritores eclesiásticos, ¿sí? También tenemos como fuente de la teología la razón. Sin razón no hay teología, como las 2 alas del avión que decíamos, siguiéndolo a Juan Pablo II en la Fides et Ratio. Para que exista la teología tiene que existir la razón, o sea que es la fe que busca comprender, es la fe que busca evidencias y razones, es la fe que busca pensar. También podríamos decir que la teología tiene como fuente, tiene como lugar común precisamente la filosofía, la historia, la experiencia histórica. Por eso la teología es considerada también historia de la salvación, ¿no?
la historia por la cual Jesucristo se hizo hombre para salvarnos. O sea que hemos logrado ver las fuentes de la teología, y lo último a decir son las disciplinas teológicas, donde las disciplinas teológicas son las distintas ramas que encontramos de la teología, como la teología dogmática, moral, patrística, apologética y otras más. Ya les voy a contar la próxima vez que nos encontremos qué es la teología y por qué dogmático.